están, hermanos? Bien, ¿cómo están? Estamos bendecidos, ¿verdad? Dios es bueno y nos da la oportunidad de reunirnos hoy. Hoy vamos a finalizar la serie que hemos estado viendo los domingos acerca de la identidad, ¿verdad? Hoy es el último tema. Espero que le pueda ser útil este último tema y si hubieron cosas en el camino que no captó, pues tal vez por acá las volvemos a repetir, ¿verdad? Y le queda algo. Pero creo yo que es uno de los temas bien importantes que debemos conocer en la medida de lo posible para saber y mantenerlo siempre ahí en mente, de dónde venimos, quiénes somos y para qué estamos aquí, ¿verdad? Básicamente el tema de identidad se va por ahí y hoy lo vamos a reajustar con los últimos tips que le quedan al tema. Porque tiene problema la seño con la compu. Traerla aquí, la vamos a arreglar. Va. Muy bien. Ahí en breve vamos a empezar a ver ustedes las imágenes. Muy bien, hace muchos años, no sé si ustedes recordarán al doctor Harold Caballeros, un hermano bastante conocido en Guatemala, pero él estuvo al frente de un movimiento muy poderoso que se llamaba Jesús es Señor de Guatemala, en el que pues estaban enseñando cosas muy importantes acerca del señorío de Cristo. Y una de las cosas que él empezó a hacer con relación a ayudarnos en nuestra identidad espiritual fue una declaración que él, no sé si él la tomó de algún otro lado o si Dios se la dio a él, pero él empezó cada vez que él iniciaba sus prédicas en su iglesia o donde quiera que lo invitaban, él comenzaba con esta declaración. Y yo, mientras estaba preparando este mensaje, se me vino a la mente, lo recordé, ¿verdad? Recordé eso, porque está relacionado con lo que vamos a hablar. Pero esa declaración dice esto, dice: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Por eso la leeré, la escucharé. Yo le podría agregar ahí: y la confesaré, ¿verdad? Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Y eso lo decía él. Ahorita no sé si lo sigue diciendo porque ya tengo años de no conozco de su paradero, dijo aquel. Pero él, cada vez que iniciaba su prédica, comenzaba de esta manera. Y mire que lo que él estaba haciendo de un inicio era establecer cosas que son súper importantes y que nosotros quizás con el tiempo que tenemos algunos de estar en Cristo, pues las conocemos. Aquellos que estaban iniciando en su vida cristiana probablemente no las han oído. Y ahí está, pero esta no es la... Vamos a ver, todavía no conecta. Pero gente que no ha caminado mucho en el Señor, que quizás no conoce ciertas cosas, cuando oyen o escuchaban esta declaración, obviamente dejaba algo en sus corazones, porque en primer lugar establecía que este libro que se llama la Biblia es la palabra de Dios, o sea, procede de Dios, aunque fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, pero procede de Dios. ¿Qué más dice? Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. O sea,
¿Qué enseña Dios acerca de usted, de mí, del ser humano? Eso es lo que somos. ¿Qué más dice? Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Las promesas de Dios, la seguridad de Dios, las promesas de Dios, todo aquello que el Señor tiene para aquellos que le buscan de todo corazón. Y además dice, y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Ahí estamos hablando de fe, ¿verdad? De caminar en fe, de dar pasos de fe, de actuar en fe y de saber que el Señor va a respaldar aquellas cosas que están conforme a su voluntad que nosotros nos lanzamos a hacer. Muchas de esas cosas son proyectos de fe, ¿verdad? Que en el momento no sabemos si van a funcionar o no, pero si la Biblia te dice que lo hagas, si el Señor a través de su palabra te invita y te inspira a hacer algo, ahí va la fe involucrada, obviamente. Entonces, me gustó mucho. De hecho, al recordarlo a él, él me inspiró mucho a mí a través de sus mensajes. Y esto me gustaría que, lástima que no está ahí, ¿verdad? Está como algo, está rara esta cosa porque yo estoy en la segunda y ellos están como en la quinta. Vamos a ver. Sí, es que está adelantada la cosa, permítame. Nos vamos a poner aquí nos vamos a poner en el principio. Ahí, ahorita. Aquí estoy ahorita. Yo sé que tal vez deberían de quitarla porque no vamos, como que no estamos encajados, hermanos, con la compu y lo que aparece ahí. Ahorita estoy en la diapositiva número 2 y vamos a ver la que sigue. Es la que yo tengo aquí. This is my Bible. Bueno, entonces no vamos a confiar en esto. Yo voy a ver aquí y vamos a caminar en base a esto. Entonces, esta declaración que le estoy comentando es valiosísima. Por eso nosotros debemos leer la Escritura, escuchar la Escritura, yo diría memorizar la Escritura, porque es la semilla incorruptible de la palabra de Dios y ella es la que va a actuar poderosamente en usted y en mí. Bueno, el otro punto es que cuando nosotros entendemos, mis queridos hermanos, que Dios desea que nosotros vayamos desarrollando esa identidad espiritual en Él, todo eso de hecho va a producir un fruto para que nosotros vayamos obteniendo madurez espiritual, para que vayamos creciendo y para que cada vez nuestra vida como creyentes sea más sólida en las cosas espirituales y que esa identidad nueva en el Señor pues vaya tomando su lugar en nuestra vida. Porque de hecho yo puedo decir sin exagerar mucho que nosotros tenemos una identidad natural y una identidad espiritual, ¿verdad? La identidad natural es la que desde que nacemos, ¿verdad? Y que se va formando en nuestra casa a través del trato con nuestra familia, nuestros padres. Ellos son los que nos van enseñando esas cosas desde pequeño. Nos enseñan cuál es nuestro nombre, nos enseñan a comer, nos enseñan quién es nuestra familia, nos enseña quiénes son nuestros primos, nuestros tíos. Vamos creciendo y vamos aprendiendo hábitos y vamos aprendiendo a ir a la escuela y ahí nos vamos formando, ¿verdad? Y a veces vamos creciendo en una serie de situaciones difíciles en nuestra casa y resulta que nuestro carácter, nuestro temperamento que se va formando en todo ese tiempo encuentra algunos baches en el camino y muchos llegamos a los 10, bueno, a la adolescencia primero, ¿verdad? Que se vuelve un caos muchas veces la adolescencia. Y después llegamos a la adultez, pero vamos con una serie como de traumas, ¿verdad? Muchos somos traumados, ¿verdad? Algunos somos traumados por
porque no nos gusta el tipo de pelo que tenemos, o porque no nos gusta nuestro físico, o porque somos chaparros, o porque somos muy altos, o porque somos muy flacos, ¿verdad? Y este tipo de cosas que vamos creciendo, y en medio de todos esos asuntos que afectan nuestra vida, nuestra personalidad, nuestro carácter, y en el camino pues ahí nos las vamos arreglando, ¿verdad? Incluso llegamos a cierta cantidad de años y seguimos con problemas, con esos traumas. En el Señor, cuando nosotros nos convertimos a Jesús, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y aquí todas son hechas nuevas. Y también la Biblia habla de un nuevo nacimiento. Si usted lee, por ejemplo, Juan capítulo 3, donde el evangelista Juan nos habla de la visita de Nicodemo, visitó a Jesús, ¿verdad? Y Nicodemo era un hombre viejo, mucho más grande que Jesús en edad. Y Jesús, Nicodemo le hace una pregunta a Jesús, ¿verdad? Y le pregunta, bueno, ¿quién es él? ¿Qué anda haciendo por ahí? ¿Por qué no lo ayuda a salir de sus dudas espirituales que tiene Nicodemo? Y Jesús lo primero que le dice: mira, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver. Y después le dice: si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. Y Nicodemo, que era un hombre ya viejo, era de la línea de los fariseos religiosos, le dice: ¿cómo yo siendo viejo puedo volver a entrar al vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dice: tú que eres de los príncipes de Israel a nivel religioso, ¿verdad?, no sabes estas cosas. Pero Jesús no le estaba hablando del nacimiento natural, pero sí le estaba hablando de un nacimiento espiritual, de un nacer de nuevo, ¿verdad? Que esa es como ¿qué diríamos? La piedra del ángulo del cristianismo, el nuevo nacimiento. Entonces, en este nuevo nacimiento que nosotros obtenemos cuando aceptamos a Jesucristo, ahí el Señor empieza como a moldear no solo la antigua identidad que teníamos con todos sus defectos, inestabilidades y sus traumas. Dios empieza a trabajar en eso y nos empieza como a reajustar, pero también el Señor nos empieza a dar el entendimiento de una nueva identidad, porque entonces en el Señor nosotros aprendemos, por ejemplo, este punto que ahora creo que sí ya estamos hicimos match ahí. Aprendemos a vivir con sentido y propósito, con destino, ¿verdad? Y entendemos en la palabra de Dios que ahora somos hijos de Dios. Entonces, antes de conocer a Jesús, ¿qué éramos? Pues éramos criaturas de Dios, ¿verdad? Que gracias a nuestros padres pues estamos acá, pero no éramos hijos de Dios porque no teníamos una relación con Él, nunca le habíamos entregado nuestro corazón, nunca le habíamos aceptado por fe. Pero cuando damos ese paso de fe que le llamaban la conversión, nosotros pasamos de ser criaturas de Dios pasamos a ser hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas las cosas viejas pasaron, o sea, todo nuestro estilo de vida pecaminoso como que Dios lo olvida, lo perdona, lo limpia, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. O sea, empieza a generarse una nueva oportunidad de vida, un nuevo crecimiento. Y no que nuestra antigua vida y las cosas se desaparecen de nosotros, porque muchas malas costumbres ahí están por mucho tiempo, ¿eh? Si por ejemplo teníamos vocabulario así un poco fuera de lugar, a veces ya somos cristianos y todavía se salen algunas palabrotas por ahí, ¿verdad? O el temperamento, ¿verdad, hermanos? O el carácter. Éramos meros brinconcitos antes de aceptar a Cristo, y aceptamos a Jesús por su gracia, pero no se nos quita automáticamente el ser brincones, ¿verdad? Sino que si ya somos casados, brincamos ahí en el hogar, ¿verdad? O si la esposa era de un carácter fuerte, también no se le compone de un día para otro, sino que se va a ir mejorando y cambiando en la medida que nos entregamos a Cristo. Pero también
la mujer reacciona. Entonces no es que el nuevo nacimiento implique que dejamos automáticamente todo lo que traíamos, sino que empieza una renovación en nuestra vida y dejamos de ser aquellos que éramos en una progresión, diríamos, espiritual, en un crecimiento, en un desarrollo, y de esa manera nosotros vamos viendo la transformación. De hecho, el pecado que antes nos gustaba mucho y no podíamos vivir sin él, pues empezamos a buscar lo que le agrada a Dios, empezamos a dejar lo malo y empezamos a buscar hacer las cosas buenas. ¿Por qué? Porque somos ya una nueva creación. Por eso la Biblia dice, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser, pero ya la semilla está ahí. Y por otro lado también la Biblia dice que ahora somos pueblo de Dios. Y dice claramente, ustedes antes no eran pueblo de Dios, pero ahora, por el sacrificio de Cristo, ustedes han sido hechos cercanos y forman parte ya del pueblo de Dios. Entonces ahora soy hijo de Dios, soy del pueblo de Dios, soy de la familia de Dios. Todos esos conceptos los empezamos a manejar cuando ya hemos entrado a través de la fe en Jesucristo, entramos a ese nuevo estilo de vida. Entonces ahí empieza, de hecho, una nueva identidad espiritual que no la teníamos antes y que ahora aprendemos a través de la palabra de Dios esas verdades que van a ir transformando nuestra vida, pues de una manera sobrenatural. Y que si usted ya aceptó a Jesucristo, obviamente usted ya debe estar experimentándolo, ¿verdad? Porque no podemos aceptar a Jesús y que no pase nada. Más de algo tiene que pasar, aunque sea el cambio de peinado. Si usted se peinaba para aquí, ahora se peina para este lado o para atrás. Esas son bromas, hermanos. Pero algo pasa en nuestros corazones. Muy bien, entonces parte de las cosas que empiezan a suceder en nosotros son vivimos con sentido de propósito ya. Vamos a ver un poquito acerca de esas cosas. Y empieza a suceder esto. Empezamos a sentir satisfacción de nuestra vida. Empieza a haber plenitud en nosotros. Generalmente cuando uno no tiene a Jesús, hermano, por muy fiestero que sea, la verdad es que no tiene felicidad ni gozo interior. O sea, anda buscando donde hay lugares donde sentirse contento, porque no lleva el gozo adentro, sino que el gozo depende de las experiencias externas. Entonces, de fiesta en fiesta, de baile en baile y de charada en charada, porque eso, pues mientras no esté solo, eso lo llena. Pero cuando venimos al Señor empezamos a experimentar satisfacción, y en el camino vamos a ver incluso una vida mucho más plena, no alejada de problemas ni dificultades, pero sí algo viene a nosotros de parte de Dios que llena nuestro corazón. Por eso es de modo que si alguno está en Cristo, puede memorizar esas escrituras, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el gozo de Dios viene a nuestra vida y también empezamos a aprender a cómo responder al plan de Dios para nosotros. Antes no lo conocíamos, andábamos en tinieblas, pero ahora empezamos a conocerlo, y en nosotros empieza a dar también una tendencia a conocer de Dios, a conocer de su voluntad, de sus planes, y empezamos a responder al conocimiento de Dios. Ya, pues antes no nos congregábamos a ningún lado, o de repente si usted era buen católico, digámoslo así, le gustaba ir a misa y de domingo en domingo, pero iba, ¿no? Que sea de domingo en domingo. Y ahora también hay cristianos que andan así, evangélicos de domingo en domingo, ¿verdad? O de YouTube en YouTube, ¿verdad? Pero en realidad cuando empezamos a entender por qué estamos ahora en el Señor, le empezamos a sentir sabor a la vida cristiana y a reunirnos y a estar con los hermanos, y empezamos a buscar de alguna manera tener contacto con nuestros hermanos en la fe, y
y responder de esa forma a lo que Dios quiere para nosotros a través de la comunión con otros cristianos. ¿Por qué? Porque algo está pasando adentro. Antes no queríamos estar cerca de ningún religioso, pero ahora queremos estar en medio de ellos. Pero no somos religiosos, sino que somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. Y además somos una nación santa, ¿verdad? Un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto que acabo de decir, que acabo de hacer ahorita, que es memorizar versículos de la Biblia, también es parte del crecimiento. Tal vez no saberse la cita, que esto está en Pedro, el capítulo 1, versículo no sé qué, pero porque eso yo no lo he aprendido así. De algunos sí sé localizarlos así, pero la palabra en sí la tengo en la mente. Y cuando estoy predicando se me vienen los versículos y me los sé casi de memoria, aunque a veces no le puedo decir dónde están. Pero está en la Biblia, eso sí es cierto. Pero eso es parte también del crecimiento, de responder al plan de Dios. Y por otro lado, también cuando entendemos que ya estamos del lado de Dios, también empezamos a tener capacidades espirituales para enfrentar con confianza las pruebas, ¿verdad? Porque ser cristiano no quiere decir que ya no vamos a tener pruebas o que no vamos a tener problemas, ¿verdad? O que ya no me voy a enfermar, porque ahora como soy cristiano ya no me enfermo. Me salgo sin camisa al patio, tomo agua fría con un montón de hielos a medianoche, no porque soy cristiano ya, a mí esto ya no me hace nada. Olvídese, tarde o temprano usted mismo se va a poner la cascarita, pero no es así. La vida cristiana no es estar alejado de los problemas o que nunca nos van a llegar, pero el ser cristiano nos da la capacidad de enfrentar con confianza esas cosas. Aprendemos a confiar en Dios y por la fe que hemos recibido y que está creciendo en nosotros, porque conocemos más la palabra de Dios, porque lo adoramos a Él, porque lo buscamos a Él, la fe crece, hermano. Entonces vienen los problemas y ahí están y tenemos que buscar soluciones. Muchas veces las tenemos en la mano, pero otras veces no. Otras veces los problemas son complicados, son difíciles, y en realidad solo la fe en el Señor es la que te da la capacidad para enfrentarlos y para salir de ellos. Incluso a veces ni salir de ellos, pero tener la capacidad para sobrellevarlos. Por ejemplo, hay enfermedades, hermanos, en la familia que no se van, pero Dios te da la capacidad para sobrellevar eso, y te da la paz y te da la gracia de saber cómo tratar esas cosas, y no te volvés un amargado o una amargada, no te volvés incrédulo o incrédula porque no está pasando lo que supuestamente Dios dice en la Biblia que tiene que pasar, sino que acepta la voluntad de Dios y Él te da descanso, y Él te da paz, y Él te da confianza, y Él te da seguridad, y te da la capacidad de llevar la carga, ¿va? Porque al fin y al cabo no la estás llevando tú solo, sino que el Señor te acompaña en eso, ¿verdad? Así como Él nos pide que llevemos su yugo, ¿verdad? Llevad mi yugo y mi carga sobre vosotros, ¿verdad? Y yo os daré descanso. Así cuando nosotros sobrellevamos estas cargas, el Señor va con nosotros haciéndonos compañía, hermano, dándonos fuerza y diciéndonos: tú puedes, ándale, da un pasito más, échale para adelante. No estás solo, estás acompañado, porque la presencia de Dios está allí, porque el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones, y el cristiano nunca está solo. Aunque usted se sienta solo algunas veces, pero usted no está solo. O aunque usted se vaya hasta la punta del volcán de Pacaya, no, ahí no va, porque se van a hacer chicharrón, pero al de agua, por lo menos ahí sí. Aunque usted se vaya hasta la punta del volcán de agua, o del Tajumulco, que es el más alto, ¿no? El Tacaná, usted no va a estar solo, porque el Señor siempre está con usted. ¿Por qué? Porque Él vive en el corazón de los creyentes. Ya no es que el Señor está, sino que Él vive y donde quiera que vaya, el Señor está ahí, el Señor va. Por eso hay que tener cuidado de dónde nos vamos a meter, ¿va? Porque cuando se nos ocurre ir a algún lugar no muy correcto,
A lo mejor el Señor se sale, ¿va? Y entra solo. Pero no, el Señor va con nosotros porque es parte de su plan y su propósito el vivir con nosotros. Entonces, usted ve que hay algunas escrituras ahí al final que no las podemos leer todas, pero en el caso de las pruebas tenemos un ejemplo de Pablo, y él dice esto. Le voy a leer esto en 1 Corintios 15:10, que Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso es identidad. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y eso Pablo lo dijo porque en la iglesia de Corinto se había puesto en duda el hecho de que él fuera un apóstol. Entonces él recurre a los resultados de su trabajo en esa región para decir, bueno, aunque otros digan lo que digan, pero los resultados son producto de mi trabajo, ¿verdad? Pero en medio de todo no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, sabía cómo enfrentar las situaciones, por difíciles que fueran. Y en realidad hay otros versículos, pero no tenemos toda la mañana para leerlos todos, pero si usted los va copiando, pues los puede leer después. La otra cosa es que cuando nuestra identidad se va conformando cada vez más a la medida de lo que el Señor quiere, nosotros también aprendemos a responder a nuestras funciones en la familia. Y eso es bueno, hermano, ese es un buen tema. Eso sería una prédica para toda una mañana. El hecho de que en nuestra casa nosotros empezamos a reflejar realmente lo que Dios está haciendo en nuestros corazones, porque es ahí donde supuestamente pasamos más tiempo, ¿verdad? Aunque sé que el trabajo nos aleja del hogar, pero en esencia en el hogar, en la casa, es donde ahí nos manifestamos como somos, y ahí se ven nuestras flaquezas, nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas, nuestras capacidades. Y hermanos, el Señor quiere que nosotros, según su palabra, en las diferentes funciones que tengamos, como están ahí escritas: esposo, esposa, padre, madre, tío, abuelito o hijo, ¿verdad? Nosotros aprendamos a saber cómo funcionar en ellas y hacerlo bien, porque de esta manera nosotros glorificamos al Señor. Ahí sí tengo algunas escrituras que le quisiera leer en Efesios 5:22, si usted quiere buscar en su Biblia o en su teléfono, ¿verdad? Le voy a leer una escritura tal vez un poquito larga, pero muy importante para entender esta parte. Primero, las señoras o las mujeres, en este caso las casadas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él, o sea, el Señor Jesús, es el Salvador de la iglesia. Está haciendo un símil, una comparación ahí. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esa es la primera parte de lo que está enseñando Pablo ahí, ¿verdad? Obviamente no se va a quedar ahí, pero está poniendo ya principio, ¿verdad?, para que estos creyentes de la iglesia de Éfeso aprendan a través de la sabiduría de Dios a vivir bien en sus hogares. Entonces les habla a las mujeres: mujeres, estén sujetas a sus maridos, así como ustedes se sujetan al Señor, ¿verdad?, en amor, en respeto, buscando que la voluntad de Dios sea hecha en sus vidas, ¿verdad? Así las mujeres deben respetar y honrar a sus maridos. Pero también en el versículo 25 dice: maridos. Ahí ya el apóstol cambia el enfoque, ¿verdad? Ya no solo las pobres mujeres cómo nos tratan y solo a nosotros nos dan palo y que tenemos que estar sujetas. No, ahora maridos, amen a sus mujeres, a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, las mujeres las invita a la palabra de Dios a que se sujeten a la autoridad de sus maridos. Estoy hablando aquí de mujeres casadas, obviamente, ¿no? Solteras no tienen ese problema. Y a los hombres
también les dice algo que a veces a nosotros nos cuesta, que es ser amorosos con nuestras mujeres. O sea, nos gusta ser mandones, pero nos cuesta ser amorosos. Entonces la palabra de Dios balancea la cosa. Por un lado, sujeción, obediencia, respeto, pero por otro lado, amor. ¿Dónde ando? Amor hacia sus esposas, imitando a Cristo, porque dice así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Ve el balance de las escrituras en este sentido. No es que digamos la iglesia sea una iglesia machista. Es que las mujeres las quieren tener así. Pero no, hermano, la Biblia no enseña eso. O sea, una iglesia que solo enseña la parte de que las mujeres tienen que estar así, no es una iglesia realmente bíblica, porque el complemento está aquí mismo en las escrituras. Porque la otra parte es para el hombre casado. Maridos, amen a sus mujeres. ¿Y cuál es el ejemplo? Cristo. ¿Y cómo lo amó a usted Cristo, hermano y hermana? ¿Cómo lo ama Él a usted? ¿Qué estuvo dispuesto Jesús a hacer por usted y por mí? ¿Qué hizo Jesús por usted y por mí? ¿Qué hizo? Entregó su vida por nosotros. Ahora yo le pregunto a los hombres, ¿están dispuestos ustedes a entregar su vida por sus mujeres, hermanos? A uno oí decir amén. Sí, porque lo tienen ahorcado ese aquel ahí. Pero mire qué valiosa la palabra de Dios y el entendimiento. Entonces, esa nueva identidad en el Señor nos lleva a esto, ¿verdad, hermanos? A que la palabra de Dios vaya conformando un nuevo estilo de vida. Y si, digamos, usted cuando aceptó a Cristo, usted y su familia, pero ya eran casados, por ejemplo, ya tenían hijos y ahora conocen al Señor, tienen un nuevo camino por recorrer, ¿verdad? Porque tal vez ya tenían una serie de cosas que no eran conforme a la palabra de Dios, o probablemente ustedes sí la vivían sin saber que la estaban viviendo, entonces ahora continúen. Pues yo he conocido algunas familias de gente no cristiana que los esposos pues se relacionan muy bien, ¿verdad? La esposa se sujeta, el hombre es cariñoso, le provee, le da sus gustos y viven tranquilos, ¿verdad? Entonces, si es una familia así, buscan al Señor y se entregan al Señor, ya cuando les toca caminar el resto del tiempo ya con una nueva vida en el Señor, no les va a costar, pero generalmente no es así, ¿verdad? Generalmente son hogares en los que es tremendas batallas campales, ¿verdad? Entonces vienen a Jesús, tienen la oportunidad de aprender por la palabra y por la gracia de Dios a caminar de una nueva en un nuevo estilo de vida. Y además para los hijos, que la mayoría creo que no están aquí, ¿verdad? Porque los están afuera, pero mire lo que dice la Biblia. En los hogares donde están los hijos, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que tiene promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, mire qué importante es honrar a los padres. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahora la otra parte de la moneda, la otra cara. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces vemos en la palabra de Dios un balance muy importante, extraordinaria, y que no dejan ni cabos sueltos, sino que nos habla a cada uno en las diferentes cosas que tenemos que hacer. Entonces nuestra vida está siendo formada en medio de todo esto, hermano, porque la mayoría de los que estamos aquí quizás no hemos crecido en un hogar cristiano, o si que crecimos en un hogar cristiano, en un momento de nuestra vida se torcieron, que es lo que yo he visto normalmente. Hay hijos que son enseñados en el Señor y crecen y después se alejan del Señor. Ellos van a necesitar su propio encuentro con Dios. Y uno, por fe y porque sabe que les ha enseñado la palabra de Dios, sabe uno que tarde o temprano van a regresar al Señor, ¿verdad? Esa es la confianza
que también uno debe tener. Entonces, valiosa la palabra de Dios, y Él en su soberanía nos puso en la familia a la que pertenecemos. Eso es también parte de la gracia de Dios. El otro punto es que la nueva identidad en Cristo nos ayuda a proyectarnos eficazmente en la sociedad. Voy a tratar de ir un poquito más rápido porque no sé ni cuánto tiempo llevo ni cuánto me falta. Pero hermano, la iglesia, que está formada por todos los creyentes, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, dice que no somos llamados para vivir aislados. O sea, algunos de nosotros creemos que cuando nos convertimos a Jesús ya no podemos relacionarnos con ninguno, o podemos relacionarnos solo con los hermanos de la iglesia o con gente cristiana. Pues eso en algún sentido es bueno, pero no implica que así tiene que ser, porque no todas las personas que están alrededor de nosotros son convertidos a Cristo. O sea, usted va a trabajar a una empresa y se encuentra que hay 300 empleados ahí, quizás el 10% son cristianos y todo el resto pues nada que ver, ¿verdad? Y de esos 10%, cada quien va a diferente iglesia y a veces no se quieren reunir entre ellos porque son de diferentes iglesias, ¿verdad? Y no se quieren tener comunión por miedo a que se lo lleve a su iglesia, de cosas así. Pero no, nosotros somos llamados, no somos llamados a estar aislados, sino al contrario, somos en primer lugar llamados para vivir delante de Dios, o sea, reconociendo su presencia en donde quiera que estamos, y obviamente en medio de la gente que nos rodea, en los ambientes en los que nos tenemos que mover, hermano, en los trabajos, en los colegios, en las universidades, en la escuela pública, en los institutos públicos, en las universidades públicas o en las universidades de corte protestante, ¿verdad? Igual, ahí hay de todo, hermano, y nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con la gente, ser amables, ser serviciales, buscar camaradería. Muchas veces hay que trabajar en equipo, generalmente, ¿verdad? Hay que hacer trabajos en grupo, en equipo, y eso no puedes decir, ay no, yo no estoy con ese grupo porque yo soy cristiano, yo voy a hacer el trabajo desde mi casa porque me voy a contaminar. No, nada que ver, hermano. Nosotros como hijos de Dios, si tenemos bien establecida esa identidad de que somos hijos de Dios, que somos pueblo de Dios, que somos especiales para Dios, tenemos que reflejar lo que tenemos de Dios dentro de nosotros. Por eso la misma palabra de Dios lo dice, y ahí está escrito que nosotros somos y debemos ser sal y luz del mundo. Eso está en el libro de Mateo 5, 13 al 16. Y también dice que somos llamados a dar testimonio. Esa escritura de Hechos 1:8, sin duda usted la sabe, ¿verdad? Que dice, pero que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y que seremos testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas fueron las palabras de Jesús para sus apóstoles, ¿verdad? Ellos no... Jesús murió, resucitó y ahora se iba, ¿verdad? Iba a ser glorificado. Ay, pobrecitos ellos, se van a quedar ellos solitos. Vénganse todos para acá, metámonos todos aquí, temblando, ¿verdad? No solo de los romanos, sino más de los propios sacerdotes y líderes judíos, ¿verdad? No, nada que ver. El Señor les puso la visión desde muy temprano. Ustedes van a recibir poder. Dinamus es esa palabra, de donde viene la palabra dinamita. Es de eso que Jesús dijo. Ustedes van a recibir dinamus. Esa es la palabra que está en el griego. Poder, o sea, esa capacidad de hacer cosas con poder, con ñeque. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me van a ser testigos en todo lugar. Lo mismo en Mateo capítulo 28. Esa escritura creo que yo la había copiado por aquí porque me gustó cómo estaba redactada, pero vamos a ver. Aquí está, Mateo 28, 18 al 20. Son las últimas palabras de Jesús, ¿verdad? Antes de ascender.
Esta lectura que voy a leer es en la traducción El lenguaje actual, pero me gustó mucho. Y dice que Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Excelente, hermano. Y esas palabras las agarraron ellos, hermanos, no se fueron a aislar, a encerrar, o si lo hicieron fue unos pocos días, porque el plan del Señor se tenía que efectuar, hermano. Los llenó con el Espíritu Santo y empezaron a salir, hermanos, para diferentes lugares. Y de cuenta, hermanos, que el Evangelio llegó a nuestro país ya hace muchos años, ¿verdad? Pero esta palabra fue dicha hace más de 2000 años, hermano, y se sigue cumpliendo. ¿Por qué? Porque somos llamados a dar testimonio. Somos llamados a vivir de forma correcta en un mundo adverso, en un mundo que no le gusta que tú seas cristiano, o que quieras vivir bien, o que quieras agradar a Dios. Es adverso. Las diferentes corrientes políticas, religiosas y filosóficas y de todo eso no van, hermano, para animarte a ti a que sigas a Cristo. No, ¿qué va, hermano? Todo lo opuesto. Entonces nosotros debemos, con ese poder que hemos recibido, seguir adelante y vivir de la manera que agrada a Dios en un mundo adverso, que no te va a aplaudir que eres un cristiano, que eres un nacido de nuevo, que no te va a dar tus cupones de comida gratis porque vas a tal iglesia. No, va a haber adversidad, va a haber oposición, va a haber rechazo muchas veces, pero nosotros seguimos adelante, porque también somos llamados a manifestar el poder de Dios. Ya no tengo más escrituras, pero voy a tratar de terminar. Y para cerrar con broche de oro, también esa nueva identidad en el Señor nos invita a participar en el crecimiento de nuestra iglesia. Al creer en Cristo, las personas son hechas partes o parte de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un concepto que tiene dos puntos, ¿verdad? La iglesia se refiere a todos los cristianos en todas partes del mundo. Y la iglesia también se refiere al lugar donde nos congregamos, ¿verdad? Por eso decimos vamos a la iglesia, pero es la forma en que se pueden usar los términos. Pero en la Biblia, cuando habla de la iglesia, se refiere a todos los creyentes en todo el mundo, de todas las edades, en todos los idiomas. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Como parte de esa iglesia, nosotros tenemos que recibir instrucción de otros para crecer en la fe. Y es lo que hacemos acá, ¿verdad? Por ejemplo, esta mañana es una mañana más de instrucción que de una predicación, ¿verdad? Pero usted, si asiste a un grupo en casa que le llamamos iglesia en el hogar, pues también ahí hay un líder, un coordinador que también les enseña la palabra. O si hay alguna otra actividad promovida por la iglesia, pues va a encontrar gente que va a estarles enseñando siempre la palabra de Dios, porque eso es parte del crecimiento. Y a la vez también le va dando identidad, y le va dando identidad en su iglesia local. Empieza a reconocer quiénes son los ancianos, quiénes son los líderes de los grupos en casa, quiénes son las esposas de ellos, quiénes son los encargados de jóvenes. Todo eso nos va dando identificación, la encargada de mujeres, cuándo son las reuniones, en qué lugar, los horarios. Todo eso nos va dando identidad en nuestra iglesia local, pero todo eso también nos va dando crecimiento, nos contribuye a que crezcamos en el Señor, porque se convierte esto, y es lo que la palabra enseña, que la iglesia es un cuerpo y que nosotros somos miembros en particular, ¿verdad? Y esa es una escritura que yo tengo acá, que también es muy larga, pero usted la puede leer en su casa más detenidamente, porque dice, le leo solamente algunas cosas.
En Efesios 4:11 dice que Él mismo, hablando de Jesús, dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso es lo que se llama el ministerio quíntuple, ¿verdad? 5 ministerios. Algunos dicen que eso ya no existe, que lo único que existe ahora son los pastores y los maestros y los evangelistas, pero que apóstoles y profetas ya no existen. Pero aquí Pablo, muchos años después de que Jesús entregó su vida, enseña que sí hay, ¿verdad? Porque ese ministerio quíntuple lo que hace es que edifica, hace crecer a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El propósito de este ministerio es perfeccionar a los santos para el trabajo del ministerio, para la tarea de llevar adelante la obra de Dios, para edificar el cuerpo de Cristo, buscando que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y la otra escritura de 1 Corintios 12, donde Pablo hace un símil entre la iglesia y el cuerpo humano. Él dice, además, el cuerpo no es uno solo, sino muchos. El cuerpo está formado de muchos miembros, ¿verdad? Si el pie dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo, dice, por eso no será del cuerpo. Y si la oreja hablara y dijera, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, imagínense un ojón así, ¿verdad? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, una gran oreja ahí, ¿dónde estaría el olfato? Y así podríamos seguir. Y si todo fuera olfato, una gran narizona así, y nada que ver con los demás miembros. Pero el mismo cuerpo humano nos enseña gráficamente que la iglesia funciona así como el cuerpo, con diferentes miembros que tienen diferentes funciones, pero que todo es para el provecho del cuerpo. Entonces aquí, mira hermano, en este grupo de personas que hay aquí pueden haber gente con los 5 ministerios, ¿verdad? No uno teniendo los 5, sino personas aquí que tienen esos dones. Y hay aquí un montón de miembros que cada uno tiene habilidades, tiene dones, tiene cosas que Dios le ha dado, que pueden ser utilizadas para el servicio de los demás hermanos y así ir creciendo unos con otros y bendiciéndose mutuamente. Eso es la iglesia, eso es el cuerpo de Cristo. Por eso es que nada de aislamiento, por eso es que la Biblia enseña que nosotros debemos permanecer y buscar relaciones en amor, en familia, e ir creciendo en eso, ¿verdad? Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en lo particular. Miren, gracias a Dios me alcanzó el tiempo. Entonces, ya para ir casi concluyendo, nosotros como hijos de Dios debemos ser útiles en la vida de los hermanos en la fe. Y para ello, y eso es un llamado para hombres, para mujeres, para jóvenes, para eso deben equiparse, o sea, prepararse en el conocimiento de la palabra de Dios. Primero Dios, hermanos, dentro de un tiempo, digo yo que no pasa este año, sin que no pongamos a funcionar de nuevo el centro de equipamiento Verbo, que se llama el CED, ¿verdad? Que es donde recibimos los cursos de capacitación. Pero ustedes de ya pueden estarse equipando con su líder de iglesia en el hogar, o con otras oportunidades que ya hay. Equiparse, congregarse, eso es algo súper importante, hermano. La Biblia dice en el libro de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra, el libro de Hebreos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, eso es importantísimo. Y participar en las actividades que se organicen con objetivos específicos. Y por otro lado, pues en el camino usted va a ir conociendo las diferentes áreas de la iglesia y poder involucrarse en eso, ¿verdad? Eso es parte también de la vida cristiana, aunque no es toda la vida cristiana. O sea, servir no es toda la vida cristiana.
pero en la iglesia hay lugares donde uno sí encuentra un nicho, un lugar, y encuentra ahí algo donde poder desarrollar los dones que usted tiene. Entonces eso es parte, hermano, de cómo Dios va estableciendo la identidad de cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y nos ayuda a crecer, a desarrollarnos y a poder encontrar nuestro lugar. Y como conclusión, una identidad firme en Dios nos permite, este es un repaso rápido, nos permite disfrutar de una vida plena, ser de bendición y edificación para nuestra propia familia, proyectarnos eficazmente en la sociedad y no vivir aislados, y además contribuir con lo que Dios nos ha dado, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras capacidades, para que crezcamos de una manera sana en nuestra congregación. Entonces, hermanos, tenemos muchos retos delante de nosotros, ¿verdad? Aceptar a Jesucristo es el inicio de toda una aventura en Dios. Y hermano, y aunque algunos de nosotros aquí ya tenemos tiempo ya de recorrido en la vida cristiana, pero hay muchos que Dios está agregando a nuestra congregación, a los cuales debemos enseñarle estas cosas. Pero por otro lado, lo que ya sabemos, aprendamos a vivirlo, ¿verdad? Para que realmente estemos creciendo conforme a la voluntad del Señor. Dicen amén todavía, ¿verdad? Bueno, ya se me seca la garganta, pero ya terminé. Hermanos, yo quisiera orar y pedirle al Señor su gracia para que Él nos ayude, ¿verdad? Porque todas estas pláticas son muy bonitas, nos animan, pero esto tiene que volverse una realidad en nuestra vida. Tenemos que aprender a caminar con el Señor en todo tiempo. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Yo te agradezco, Señor, por Iglesia Cristiana Verbo Naranjo, Señor, porque es una iglesia bendecida, Señor, porque tú nos has dado cosas muy importantes y valiosas en el tiempo, Señor. Gracias por las vidas que tú nos estás encomendando en esta congregación. Gracias por los hogares aquí representados, Señor. Gracias por las familias. Gracias por los matrimonios que hay acá. Gracias por las parejas. Gracias por nuestros jóvenes, Señor, por nuestras señoritas, por los niños, Señor, y también por los más chiquitos, los bebés. Señor, esos que están creciendo en sus hogares, Señor. Yo te doy gracias por Iglesia Verbo Naranjo, Señor. Te doy gracias por Ministerio Verbo. Te doy gracias por la Iglesia de Cristo en Guatemala, Señor, y por tu pueblo regado en toda la faz de este planeta, Señor. Porque tu palabra se ha cumplido, Señor, de que este evangelio del reino sería predicado en todas las naciones, Señor, y luego vendrá el fin. Entonces, Señor, si estamos aquí es porque todavía hay algunas cosas que tenemos que hacer. Te queremos pedir tu gracia, tu sabiduría para poder encontrar nuestro lugar, Señor, y poder hacer aquellas cosas que tú nos llamas a que nosotros realicemos en tu nombre, para la gloria de tu nombre, Señor, y para que el reino tuyo crezca y se expanda en este mundo, Señor, y en nuestra amada Guatemala, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.